Buenas tardes a todos los participantes. Les saluda el doctor Roberto Ortega, de la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud y Urgencia del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, lunes 22 de octubre, a cargo del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Quisiera recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar mediante el chat en cualquier momento de la exposición, las cuales serán respondidas al final. El equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, el Ministerio de Salud, estamos atentos a su presentación. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Roberto Ortega, aquí nuevamente desde la Unidad Telesalud, las instalaciones del Instituto Nacional de Salud del Niño. Les damos la más cordial bienvenida a cada uno de los participantes, profesionales y también técnicos del sector salud. En esta oportunidad, la Unidad Telesalud ha visto bien invitar a la Unidad de Cuidados Intensivos y en su representación nos encontramos con el doctor Aristóteles Conqui. Él es médico intensivista en pediatría con muchos años de experiencia ya en nuestra institución. Entonces, él va a compartir con ustedes un tema de mucho interés y a quien le cedemos la palabra. Doctor Conqui, encantada. Muchas gracias por la invitación y para poder compartir el tema de sedación en pediatría de parte de la institución del Niño de Breña. Bueno, comenzamos con la explicación. Cuando uno quiere iniciar o quiere realizar una sedación en un paciente, debemos tomar ciertos puntos en considerar para poder proteger la vida de nuestro paciente. ¿Qué cosas vemos ahí? Esa diapositiva, como pueden ver ustedes, los puntos que siempre se debe tomar en cuenta es lo siguiente. En primer lugar, proteger la seguridad y el bienestar del paciente. Segundo, reducir al mínimo molestia física, dolor y ansiedad que puede tener nuestro paciente. Y también, si hay algún procedimiento, permitir que este procedimiento se lleve a cabo o controlar los movimientos de este paciente. Y luego de haber terminado la sedación, nosotros debemos devolver a nuestro paciente al estado basal. Entonces, estos 4 puntos siempre debemos tenerlo presente. Proteger la seguridad y el bienestar del paciente, reducir al mínimo las molestias físicas y controlar los movimientos para que sea llevado a cabo el procedimiento que se va a realizar en este paciente, ¿no? Y luego devolver a nuestro paciente a su estado basal. Ahora, cuando se va a realizar una sedación en un paciente, debemos tener en cuenta qué cosas deberemos tener para realizar este procedimiento de la sedación. La sedación no se puede realizar en un ambiente sin equipamiento necesario, porque te puedes presentar algún problema y no sabemos cómo afrontar esto. Entonces, para ello, si hubiera algún problema, nosotros ya sabemos cómo afrontar esta situación. ¿Qué cosas deberíamos tener? En primer lugar, tenemos tener un catéter de succión o equipo de succión a nuestro costado. Cuando uno se seda a un paciente que muchas veces la deglución o se acumula secreción en la boca y esto no facilita que el paciente respire fácilmente y esa secreción puede absorberse y entonces evitamos nosotros con un catéter o un equipo de succión. También debemos tener una cánula o oxígeno necesario en nuestro paciente. Hay dispositivos si el caso del paciente se deprimiera porque nosotros lo sedamos, le hemos sedado una dosis más alta o el paciente se sedó fácilmente y se deprimió, entonces tenemos que intubarlo o ayudar con una máscara de reservorio, ¿no? Medicamentos necesarios, también debemos tener medicamentos y equipo. Es necesario tener un saturómetro y un EKG, ¿no? Para poder monitorizar nuestro paciente, ¿no? Y hay otros equipamientos especiales como puede ser los equipos para intubar, ¿no? Ahora, siempre cuando vamos a sedar a nuestro paciente debemos tener en cuenta el NPO. Por lo general, se recomienda 6 horas, ¿no? Pero si vemos ahí en la diapositiva, nosotros vemos ahí que cuando son 2 horas, para aquellos que han sido líquidos claros, como el agua, jugo de fruta, ¿no? 4 horas para fórmulas infantiles. La mayoría de nuestros pacientes que están hospitalizados son fórmulas infantiles que se deben tomar en promedio 4 horas, ¿no? De ayuno. Y ya 6 horas, 8 horas, como son comidas ligeras o alimentos sólidos. Esa es la recomendación para poder tener en NPO a nuestros pacientes, ya que podemos intubarlos y pueden aspirarse y hacer una neumonía aspirativa. Ahora, cuando hacemos la sedación, nosotros debemos tener
qué grado de sedación queremos tener en nuestros pacientes, ¿no? Y por lo general, cuando vamos a hacer una sedación es de tipo 1 o tipo 2. La 3 y 4 ya son sedaciones más profundas, cosa que no vamos a entrar a hablar en ese tema. El tipo 1 es la sedación mínima, el tipo 2, sedación con analgesia moderada o sedación consciente. ¿Correcto? Ahora, esa sedación consciente, aún preservamos los reflejos de la vía aérea, la tos, ¿no? Principalmente la tos, o puede deglutir el paciente, ¿no? En este caso son la sedación consciente, tenemos sedación ligera o analgesiado a nuestro paciente despierto. En caso cuando son sedaciones profundas, ya hay pérdida de reflejos, ¿no? De la deglución o de la tos, que esto va a impedir la libre respiración del paciente, que muchas veces, si no estamos preparados para ello, ¿qué va a ocurrir? Paro en nuestro paciente. Entonces vamos a nosotros a hablar más de la sedación de tipo consciente o pseudoanalgesia, ¿no? Para nuestro paciente casi despierto. En la otra escala, cuando nosotros queremos sedar a nuestro paciente, utilizamos una escala. La escala más sencilla que tenemos nosotros es el conocido Ramsay, ¿no? Más subjetivo. Entonces, uno busca entre 3 y 4. Una escala de 3 y 4 para nuestro paciente, ¿no? La escala de Ramsay. Entonces, 3 y 4. Uno, como vemos ahí, nos ansiedad, agitación, inquieto. Y cooperado, el 2 es un cooperador orientado tranquilo. Y el 3, somnoliento, que responde a estímulos normales. Y el 4, respuesta rápida, ruidos fuertes, una percusión leve o entre cejos, ¿no? Uno busca entre 3 y 4 el nivel de sedación de tipo Ramsay. Entonces, cuando hablamos de sedación tipo consciente, la sedación se va a dar en diferentes tipos de procedimientos. Cuando queremos hacer una endoscopía, o una tomografía, o una ecografía también, ¿no? Pues procedimientos no dolorosos, hacemos una sedación consciente, o aquellos procedimientos que son dolorosos, ¿no? Un drenaje torácico, por ejemplo, mayores de 12 años, o aquellos pacientes que están en ventilación mecánica, hemodinámicamente estable, podemos hacer una sedación consciente, ¿no? Para controlar que de repente se jale la vía, o un drenaje, un tubo, ¿no? La sedación profunda es otro punto que muchas veces ya eso lo manejamos nosotros cuando ya están en la UCI, ¿no? Ahora, con respecto a qué medicamentos utilizamos en estos puntos, ¿no? Sedación, analgesia, relajación. Hay que tener presente acá nosotros cuando hablamos de sedación, simplemente es de paciente a llevarlo, a sedarlo, a tranquilizar, a hacerlo dormir a nuestro paciente, pero no tiene analgesia. Y si hablamos pseudoanalgesia, entonces agregamos ya la parte para controlar el dolor, la parte de la sedación. Entonces, cuando decimos sedación, ¿qué medicamentos utilizamos para sedar? Midazolam y propofol. ¿No? Midazolam y propofol son los sedantes, ¿no? De elección para sedar a nuestros pacientes. En cambio de analgesia tenemos ahí, como vemos ahí en la diapositiva, ¿qué cosa? Morfina, fentanilo, renfentanilo, la ketamina. Esos tienen propiedades analgésicas, ¿no? La relajación, tenemos característica del becorronio, ¿no? Ahora vamos a hablar de cada medicamento, la utilidad, la característica que tiene cada medicamento, ¿no? Lo que uno se utiliza bastante para sedar a nuestro paciente, ¿qué cosa es? El midazolam. La ventaja de midazolam es que tiene una vida corta, ¿no? Una acción corta y sabemos que actúa a nivel de los GABAs, ¿no? Y otra ventaja de midazolam es que tiene diferentes vías de uso. Podemos usar intranasal, endovenoso, intramuscular, ¿no? Hasta vía oral, ¿no? Hasta infusión continua al midazolam. Entonces, tiene diferentes vías y esta dosis va variando de acuerdo a la vía que voy a utilizar. La ventaja del midazolam es un inicio rápido. También tiene una característica de ser una ansiolisis. Y otra característica que se utiliza bastante en el midazolam es que tiene una amnesia retrógrada y profunda, ¿no? Y debemos aprovechar acá también otra ventaja que no necesariamente requiere endovenoso. La desventaja. ¿Qué les dije? Midazolam, ¿qué cosa es? Solamente es un sedante, ¿no? Sedante, pero no proporciona dolor. A veces hay que tener mucho cuidado. He visto a veces hacer punción lumbar en un paciente simplemente colocando midazolam, pero no tiene analgesia midazolam. Entonces, si nosotros queremos hacer un procedimiento doloroso, debemos agregar un analgésico, ¿no? Un analgésico también al sedante. Entonces, la desventaja de midazolam, ¿qué cosa es? No proporciona analgesia, ¿no? El otro que utilizamos bastante nosotros es el fentanilo.
El fentanilo es, que utilizamos bastante como analgesia bastante, es un narcótico sintético de acción rápida y también tiene una vida media más o menos de media hora a una hora, ¿no? No provoca liberación de histaminas en relación a la morfina, ¿no? Para pacientes asmáticos, la liberación de histamina es muy perjudicial para ellos, ¿no? La dosis, como lo pueden ver, nosotros podemos emplear de 1 a 2 microgramos cuando es un bolo y infusión continua, como vemos, en 1 a 8, ¿no? Eso lo utilizamos ya en la UCI, ¿no? Entonces, la ventaja del fentanilo es un analgésico potente, ¿no? 100 veces más que la morfina se menciona, ¿no? Y puede tener reversibilidad con el uso de naloxona. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Tiene una desventaja. De todas estas desventajas que se pueden ver en la diapositiva, es el tórax leñoso o el tórax rígido. Es una desventaja que hay que tener muy cuidado, o es inclusive, si uno no sabe manejar esto, puede provocar la muerte en el paciente, ¿no? ¿Cuál es? El tórax rígido o tórax leñoso. ¿Por qué ocurre esto? Es simplemente por aplicar rápidamente el fentanilo, ¿no? Cuando uno aplica rápidamente fentanilo, el tórax se pone tan rígido, inclusive si uno está intubado, el paciente no se mueve el tórax, o uno si está bolseando al paciente, simplemente no movilizas el tórax y la cara solamente se pone, infla, nada más la cara un poco por el bolseo que realiza, pero no el tórax. Entonces, ¿qué cosa va a pasar? El paciente va a empezar a desaturar. Si empieza a desaturar, va a ser bradicardia y probablemente nos esté llevando a paro. ¿Cómo debo afrontar estos tipos de reacción adversa con este fentanilo? Por aplicarse rápidamente, hay que relajarlo. Si uno utiliza fentanilo, hay que tener cuidado, se aplica lentamente al paciente para evitar este tipo de efecto adverso que produce con el fentanilo. El otro medicamento que se utiliza, que utilizamos acá, es el propofol. Este propofol para procedimientos rápidos, utilizamos acá, tiene un tiempo de vida media bien corta, casi de 10 minutos en promedio, y es un sedante. El propofol es un sedante, ¿no? ¿Qué otra condición debo tener en cuenta cuando utilizo el propofol? Que no sean alérgicos a la proteína del huevo, ¿no? Entonces, utilizo propofol, es un sedante de acción muy corta, de 10 minutos, para procedimientos cortos, es muy útil el propofol. La dosis, como lo ven ahí, de 1 a 2 miligramos por kilo endovenoso, ¿no? Como dice ahí, la ventaja es inicio bien rápido, ¿no? La desventaja, no tiene propiedad analgésica. Así que el propofol y el midazolam son sedantes, no tienen propiedades analgésicas, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado que no sea alérgico a la proteína del huevo. La otra pregunta que podemos hacer, ¿el fentanilo midazolam es eficaz proporcionar sedación en los niños del servicio de urgencia? En todos aquellos servicios que hay de repente un procedimiento de emergencia o solamente hay que sedar y nuestro paciente y colocar analgesia por algún procedimiento que van a realizar. Entonces la pregunta dice ahí, según esta revista, ¿es eficaz la utilización fentanilo midazolam? La respuesta es que sí, es eficaz para producir pseudoanalgesia en nuestros pacientes. La otra pregunta que viene ahí en esta diapositiva dice, ¿es seguro utilizar fentanilo más midazolam? Entonces, sí es seguro, pero hay que tener mucho cuidado, que dice que puede producir mayor riesgo de depresión respiratoria. Es decir, que cuando utilizamos midazolam más fentanilo debemos tener presente que podemos producir depresión respiratoria. Por eso, al iniciar una sedación, que les mencioné, que debemos tener todos los equipos insumos necesarios para afrontar los efectos adversos de los sedantes o analgésicos, en este caso también pseudoanalgesia, en nuestro paciente, que es la depresión respiratoria. Para ello debo tener mi equipo de máscara, más mi equipo de AMBU, para poder afrontar esta situación, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿fentanilo midazolam es eficaz? Sí es eficaz. ¿Es seguro? Sí es seguro, pero con cuidado de que pueda hacernos una depresión respiratoria. ¿Correcto? Ahora, la ketamina también se tiene otro medicamento, esto sí he visto en varias ciudades. Hay ketamina, se puede utilizar como pseudoanalgesia. Entonces la pregunta es, dice, ¿ketamina es eficaz para sedar a nuestros niños en urgencias? Sí es eficaz. Solo o combinado con la benzodiazepina, que es el midazolam, ¿no? El ketamina es eficaz. Ahora, ¿es seguro utilizar ketamina? Sí es seguro la ketamina, ¿no? Solo... Por ahí se menciona en bibliografía que hay bastante laringoespasmo.
pero el problema, durante los años que estoy de trabajo, de servicio en la UCI, felizmente no pude ver ese efecto del laringoespasmo, ¿no? Pero sí es seguro utilizar ketamina de sedación en los servicios de urgencia. Siempre cuando se utiliza ketamina, se recomienda utilizar midazolam. La ketamina tiene un efecto, cuando termina el efecto, un delirio, ¿no? Y entonces, para amortiguar eso, se recomienda el uso conjuntamente con midazolam, ¿no? Entonces, para controlar ese delirio por la ketamina, ¿no? El despertar que tienen por la ketamina, con el midazolam nosotros lo amortiguamos, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ketamina también es un medicamento que se utiliza para sedación en urgencia, ¿no? Ahora, ¿la ketamina qué propiedades tiene? Mira, vemos ahí el uso intramuscular, endovenoso, hasta rectal, la ketamina. Y no olvidemos que la ketamina es sedante y analgesio a la vez. Sedante y analgesia a la vez. ¿Qué ventaja tiene la ketamina? Aumenta la presión arterial. Por eso que en las últimas guías se recomienda, cuando uno va a intubar a un paciente, que se dice midazolam más ketamina, ¿no? Midazolam más ketamina, porque se quiere aprovechar la propiedad que tiene la ketamina en aumentar la presión. ¿Qué sucede si pones midazolam más fentanilo? Entonces, los dos actúan, deprimen, vasorrelaja un poco, baja la presión. De lo que está más hipotenso, de repente el paciente está intubando a un paciente con shock, va a hacer más hipotensión, ¿no? Nuestro paciente se complica más. Entonces, se recomienda, si uno va a intubar a un paciente o vamos a dar a un paciente con shock, mejor es ketamina. No se recomienda la ketamina en bolos en pacientes con TEC. ¿Por qué? Incrementa la presión intracraniana. No se recomienda en pacientes con TEC. Bueno, esta es la parte de algunas, de repente están escuchándonos, algunos hospitales que tienen ventilación mecánica o un paciente que está intubado a nuestro paciente, que debemos sedar en nuestros pacientes, ¿no? Para poder tratar de que nuestro paciente, cuando se adapten, hagan una ventilación armónica con el ventilador, ¿no? No luche con el ventilador, ¿no? Y muchas veces disminuir y el estrés de nuestros pacientes, también uno se lo seda, ¿no? Y podemos, si de repente queremos hacer un procedimiento, si nuestro paciente es intubado, necesitamos adicionar sedación y analgesia a nuestro paciente, ¿no? Muchas veces cuando nuestro paciente no están intubados y no están sedados como deberían ser, entonces va a ocurrir lo que se conoce como ventilación asincrónica, ¿no? La ventilación asincrónica aquí es simplemente el desacoplamiento que existe el respirar del paciente con el ventilador. No existe esa armonía que debe tener, ¿no? De repente el paciente está en exhalación mientras que el ventilador está tratando de dar en el otro etapa respiratoria, inspiración, ¿no? Entonces, todo eso va a perjudicar en el paciente, lo que va a producir, como vemos ahí, elevando el PIB, ¿no? Aparición del auto-PIB, y eso reduce el gasto cardíaco y altera, desaturando nuestros pacientes y una serie de cambios hemodinámicos producto del desacoplamiento del paciente al ventilador. Bueno, estas son las recomendaciones. ¿Por qué? Pacientes con ventilación mecánica, ¿no? Siempre cuando uno vamos a sedar a un paciente de repente está intubado y queremos sedar a nuestros pacientes, se recomienda utilizar una escala. Yo al inicio le mencioné la escala de Ramsay. Es una forma subjetiva y más rápida poder monitorizar la sedación de nuestros pacientes. Por lo general se recomienda no sedar completamente a nuestros pacientes, siempre por eso de Ramsay de 3 a 4, ¿no? Cuando están hemodinámicamente estables nuestros pacientes, ¿no? Analgésica es la primera elección, fentanilo, morfina, ¿no? El remfentanilo tenemos un poco, alguna vez utilizamos, sí, pero el remfentanilo utilizamos mayormente en otra patología, ¿no? No se recomienda el remfentanilo en caso de sedación. Ahora, pacientes neurológicos, si tenemos pacientes neurológicos, ¿cómo debo sedar un paciente neurológicos, neuroquirúrgicos que están intubados, ¿no? En este caso, se recomienda propofol y más midazolam, ¿no? Propofol, midazolam, y analgesia, podemos utilizar el remfentanilo más fentanilo, ¿no? El uso de propofol y midazolam, ¿por qué? El propofol se ha visto que disminuye el metabolismo cerebral, ¿no? También lo mismo se asocia con el midazolam, ¿no? Esos son sedantes. En analgesios vemos que son los analgésicos como el remfentanilo y el fentanilo, ¿no? Ya podemos llegar a utilizar el tiopental ya cuando son hipertensión endocranianas ya refractarias a nuestro paciente, ¿no? Como siempre, anteriormente le dije que ketamina no se recomienda a pacientes con traumatismo encefalocraniano, ¿no? Por incremento de la presión intracraniana.
La propiedad, bueno, seguimos con los pacientes neurológicos, siempre recomiendan propofol, midazolam si queremos sedar a nuestros pacientes, ¿no? Como la elección, y analgésicos, fentanilo o remfentanilo. Los pacientes con insuficiencia renal, también hay que tener mucho cuidado cuando queremos usar el midazolam. No olvidemos que metaboliza a nivel hepático. El uso de midazolam en pacientes con afección hepática está contraindicado, ¿no? ¿Qué debemos usar en pacientes con insuficiencia hepática? Se recomienda el remfentanilo. A veces también se está recomendando el propofol, cuando aquellos son insuficiencia hepática fulminantes, asociado a una encefalopatía hepática, ¿no? El propofol, como este caso, es elección en estos tipos de pacientes, ¿no? Ahora, en los pacientes que tienen afección renal, el fentanilo, midazolam, sí se utiliza, pero debemos tener cuidado el grado de depuración que tienen esto, ¿no? Muchas veces pueden requerir dar dosis menores de la que uno mayormente utiliza, ¿no? Entonces, para concluir. Entonces, en esta parte, para concluir esta diapositiva, dice, para pacientes con falla hepática se recomienda remfentanilo. O propofol cuando son pacientes con falla hepática fulminante más encefalopatía, ¿no? Y en caso de... Hay que hacer correcciones en la dosis del fentanilo midazolam en pacientes con afección renal. Bueno, estas son las tablitas que, bueno, se pueden conseguir. Las otras tablitas también lo mismo. A ver. A veces, cuando un paciente está relajado, ¿cómo podemos evaluar si este paciente está sedado o no está sedado? Porque a veces lo sedamos y relajamos. De repente mi paciente no está sedado como debe ser, pero está relajado. Entonces, cuando uno ve que no se mueve, dice, ya está sedado, ¿no? En realidad, no está sedado, solamente está relajado. ¿Qué cosa debo observar yo para decir, mi paciente está sedado y también relajado? El tamaño de las pupilas es importante. Cuando mi paciente está sedado, sus pupilas se ponen más mióticas. Otra variable que debemos tener en cuenta es la frecuencia cardíaca, ¿no? Cuando estimulas a un paciente que no está sedado, si está relajado nomás, tú le estimulas al paciente, le va a subir la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, o el paciente está taquicárdico por alguna razón. Pero no es por fiebre, no es por dolor, sino simplemente por el estímulo que le estás dando, está demostrándote que no está sedado tu paciente, ¿no? La frecuencia cardíaca y el tamaño de la pupila. En otros sitios existe un dispositivo que mide la conductancia de la piel, cosa que no tenemos en esta institución. ¿Qué errores puedo cometer frecuentemente cuando realizo un procedimiento? Es sedar en un lugar que no es adecuado. A veces nos sucede por hacer un procedimiento, por ejemplo, en el servicio, no en el tópico, sino en el servicio. Y estás haciendo el procedimiento en el servicio y en eso tu paciente se deprimió. Quieres intubar o quieres hacer una cosa y no hay equipamiento en el servicio. ¿Qué tiene que hacer? Llamar o tratar de llevar al paciente al tópico en ese instante. Es realmente un estrés cuando sucede esto, ¿no? Sabemos entonces, si puede pasar esto, mejor no realizar procedimientos en un ambiente que no es adecuado, ¿no? Eso no es correcto. Hay que saber también las combinaciones de las drogas, ¿no? Entonces, yo si mezclo esta droga con el otro sedante o otro sedante, mi paciente puede deprimirse rápidamente, ¿no? Como que puede suceder como en este caso. Si yo junto midazolam más propofol, si los asocio, puede deprimirse mi paciente también. Hay que tener presente eso. Entonces, para eso yo estoy preparado para poder afrontar esta situación. Entonces, tengo también que conocer inadecuada evaluación de riesgo. ¿Qué sucede en mi paciente si es Down? O de repente tiene laringomalacia. Entonces, yo no he evaluado correctamente eso. ¿No? ¿Qué pasa si es laringomalacia? ¿Qué pasa si yo empiezo a sedar a mi paciente? ¿Qué va a pasar? Empieza a hacer eso estridor, ¿no? Se deprime, la lengua de repente se va atrás y mi paciente empieza a hacer su estridor y no va a poder respirar, entonces, ¿qué va a generar? Un estrés, ¿no? Entonces, también los pacientes DAO, es otra cosa de los pacientes DAO que no se sedan fácilmente. No se sedan por más dosis que utilizas, que podrías fácilmente hacer sedar un paciente adulto, pero los daucitos de 10 kilos, de cualquier kilo, no se sedan fácilmente los daucitos. No es una propiedad que tiene, pero se produce dosis más alta,
para poder sedar realmente los downcitos, pero cuando quieres sedarlo completamente, ya se van al otro lado, al otro extremo, que es la bradicardia, ¿no? Es el otro efecto que puede producir, ¿no? Los downcitos. Ahora, la sedación, cuando alguien quiere hacer una sedación, siempre hay que conocer la persona que realiza. Yo he utilizado midazolam, yo he utilizado propofol, entonces yo sé cómo es esto, entonces yo tengo que tener experiencia cuando utilizo este tipo de sedantes, ¿no? Y no arriesgarme si no sé cómo afrontar tal situación. Por eso tenemos tantas experiencias, a veces en la clínica, cuando hacen algún procedimiento, lo sedan y se pasa la sedación y no tienen al costado un equipo para reanimar, ¿no? Y eso ya lleva a cualquier problema legal. Y ahora, ni bien terminó la sedación, la media hora, ya debe estar mi paciente rápidamente de alta, ¿no? ¿Qué complicaciones sedantes, las complicaciones de los sedantes de los niños, qué factores contribuyen, no? Hay que tener presente que cualquier droga que utilizamos como sedante o analgésico puede tener complicaciones. La que yo siempre menciono, o tienen miedo, o tenemos temor también, ¿no? Es el tórax leñoso con el fentanilo, ¿no? Por eso que algunos sitios prefieren solamente utilizar midazolam y no el fentanilo, porque cuando se presenta el tórax leñoso, y si no tuvieras un relajante al costado, te imaginas, un tórax que no se mueve completamente, empieza a desaturar a tu paciente, hace bradicardia, puede llegar fácilmente al paro. Entonces, si vamos a utilizar fentanilo, por si acaso al costado, debemos tener un relajante, ¿no? Relajante, como siempre lo utilizamos, es el becuronio, ¿no? Lo relajamos a nuestro paciente y el tórax se va a dejar llevar. ¿En qué caso sucede? Yo he tenido la posibilidad, por lo menos hasta los años de que estoy trabajando, por lo menos 6 casos de tórax leñoso, ¿no? Ya extubados o intubados, ¿no? El último caso que tuve fue en emergencia, donde hay que sedar a nuestro paciente, le mencioné, hay que sedar a nuestro paciente, pero no se sedaba con midazolam, entonces hay que agregarle fentanilo. Y en eso, el personal debe estar también capacitado de que no se aplica rápidamente el fentanilo. Esta vez lo aplicó rápido, ¿qué pasó? El tórax no se movía y por más que lo bolseamos al paciente, empezaba a desaturar, ¿no? Felizmente, ¿no? Acá como tenemos una institución relajante, rápidamente relajante, nuestro paciente para salir de esta situación, ¿no? Las complicaciones se pueden producir en cualquier área, ¿no? Hay que tener presente, las complicaciones por la sedación se puede tener. Como les mencioné, ¿no? Los downcitos no se sedan fácil, entonces ¿qué hacemos? Utilizamos una dosis más, una dosis más y una dosis más. Y ellos pueden hacer rápidamente, se sedan sí, pero también pueden hacerte bradicardia, ¿no? Por la sedación, por el efecto farmacológico, ¿no? El mayor riesgo siempre, como ven, 1 a 6 años, los lactantitos, ¿no? Por la lengua tan grande. A veces cuando sedas, la lengua se va hacia atrás y empiezan a hacer su estridor, ¿no? Eso dificulta la respiración en nuestros bebés. Entonces hay que tener un tubo de mayo también cerca, ¿no? Para poder facilitar la respiración en estos pacientes, ¿no? La principal complicación que se puede tener con los sedantes, ¿qué cosa es? Respiratoria. Entonces nuestros pacientes van a hipoventilar, ¿no? Hipoventilar para que la lengua se va hacia atrás o no deglute, la secreción se empieza a acumular en la boca, la hipoventilación. Si un paciente hipoventila, ¿qué va a pasar? Va a empezar a desaturar. Y si empieza a desaturar, si hipoventila, ¿qué va a pasar? Desatura, va a ser bradicardia. Entonces, si no manejamos esto adecuadamente, ¿qué va a hacer? Paro. Entonces, hay que tener presente que la principal, o una de las complicaciones frecuentes en nuestros pacientes es la afección respiratoria con los sedantes, ¿no? Dice, otro punto, que la mayoría de estas complicaciones son evitables, así que podemos prevenir. ¿Cómo podemos prevenir? Como le dije al inicio, la diapositiva que antes de iniciar, debemos chequear todo nuestro equipo, ¿no? Acá quiero aprovechar una cosa. Por ejemplo, tuve una experiencia, ¿no? A veces nosotros confiamos en nuestro personal. Decimos, hoy debe tener, ya tiene todo, ya está el ambú, ya está la máscara, sí, correcto. Pero nos damos cuenta, al momento de que se presente un evento adverso del fármaco, entonces pásame el ambú, ¿no? Y el ambú no funciona. Entonces, desde ahí esa experiencia que tuve yo, cuando tuve que relajar un paciente, en este caso fue para intubar y tuve que relajar un paciente, entonces, ya en este caso, pásame el ambú para bolsear al paciente con la máscara, y el ambú no funcionaba. Se imagina, ¿no? Es un estrés en ese instante, ¿no? Por eso desde aquella fecha yo prefiero probar si funciona o no funciona un ambú.
No es solamente ya lo tienes ahí al costado, ¿no? Hay que saber si funciona o no funciona. Probarlo nosotros mismos si está funcionando o no está funcionando. Yo prefiero tener mi máscara, mi ambú, que funcione cuando mi paciente se va a deprimir respiratoriamente, ¿no? Si no lo he probado, que no empiezo, ¿no? Prefiero probar primero el ambú que funcione para sedar a mi paciente, ¿no? Se requiere mucho experiencia, habilidad con el manejo de las drogas, ¿no? Y yo tanta dosis por acá, combinación, eso ya con los años de experiencia uno adquiere para poder sedar a nuestro paciente. Pero muchas veces, ¿qué utilizamos para sedante? Midazolam, ¿no? Midazolam, creo que diazepam también en algunos sitios, ketamina, que no pasa el efecto secundario como el fentanilo, ketamina, midazolam sería la elección para sedar a nuestro paciente por el procedimiento, ¿no? Como lo mencioné, si quiero sedar, por ejemplo, pacientes que tienen drenaje torácico, ¿no? Silocaína local y un sedante que puede ser midazolam. Si es corto y el paciente está extubadito, propofol, que en 10 minutos se despierta. Si se deprime, solamente lo bolseo por 10 minutos y el paciente se va a despertar. Por eso el propofol, a veces yo utilizo bastante el propofol para procedimientos cortos, ¿no? Ya sea endoscopía, fibroscopía, hasta ecografía, también te ayuda 10 minutos, el propofol ya está despierto el paciente, ¿no? Creo que eso es todo para compartir con ustedes esta exposición, ¿no? Muy bien. Muy bien, agradecemos entonces la ponencia del doctor Conqui y estamos ahora a la espera de las interrogantes o compartir experiencias desde el público que ha estado atento. Y muy bien, doctor Conqui, hemos tenido como cerca de 30 participantes escuchándolo. Felicitaciones. 40. Muchas gracias por la aclaración. Saludos. Ha estado muy motivada el tema. A ver, doctor Roberto Ortega, esperamos su participación para que pueda hacernos llegar las preguntas vía chat. Claro que sí, muy buenas tardes, licenciada Taquilla. El doctor Aristóteles Conqui, muchísimas gracias, excelente la exposición. Pienso que los usuarios han estado muy atentos a la exposición, debido a que es muy importante el uso correcto de la sedación en emergencia. Es decir, qué medicamento usar, saber cómo administrarlo correctamente, y saber las interacciones que pueden tener entre otros es muy importante para prevenir entonces alguna complicación. Doctor, con respecto a en qué casos o qué procedimientos se puede realizar entonces una sedación. La pregunta te indica que en qué caso utilizo la sedación, en qué procedimiento utilizo la sedación, ¿se refiere a eso? Sí, ¿en qué ejemplos? Un ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, nosotros queremos sedar para lo más simple, una ecografía, ¿no? Una ecografía, muchas veces nuestros bebitos, tantitos 6 meses, 10 meses, no se dejan tan irritables, entonces hay una sedación mínima para que se deje llevar nuestro paciente para que sea realizada la ecografía. Otro procedimiento, el drenaje torácico, ¿no? Tenemos que sedar a nuestros pacientes también drenaje torácico. Si vamos a colocar aparte de silocaína local, le sedamos a nuestros pacientes. No sé si es desventaja, pero en adultos solamente no lo sedan, solamente lo colocan en una anestesia local y colocan en drenaje torácico. En cambio, en pediatría nosotros tenemos que sedar, porque los chiquitos no colaboran con el procedimiento. Entonces tenemos que sedarlo y a la vez su analgesia, ¿no? En drenaje torácico, ¿no? Y así una serie de procedimientos que se pueden hacer invasivos en nuestros pacientes, hay que sedar y analgecer. Doctor Conqui, al respecto, le comparto una experiencia en enfermería, ¿no? Niños que tienen largo periodo de tratamiento y con venas de muy difícil acceso, realmente es bastante traumático para ellos el estar intentando el canalizar la vía periférica. Entonces, muchas veces hemos pedido el apoyo de los médicos, los pediatras, para que nos den el soporte con una sedación y bajo ese efecto sí es mucho más fácil el poder acceder a sus venas. Claro,
Bueno, eso también me sirve en la UCI. A veces cuando en la UCI no hay vías, no se puede acceder las enfermeras fácilmente, entonces cada una vez cogen un brazo, otro brazo para poder canalizar. Y si el paciente está despierto y eso de este estrés, dolor, entonces, ¿qué le menciono a este caso? Aplícale intramuscular ketamina, ¿no? Intramuscular ketamina, mis pacientitos ya analgesiado y se da un poco y fácilmente puede canalizar la enfermera, ¿no? Así es. Excelente. Tenemos una pregunta en el chat. Nos preguntan, buenas tardes, en casos de pacientes con enfermedades neuromusculares, ¿se debe tener algún cuidado en especial y qué medicamentos se deberían evitar? Con pacientes neuromusculares, depende asumo que está en ventilación mecánica o de repente quiere hacer un procedimiento, ¿no? ¿Qué tipo de procedimiento? Va a depender del grado, el tipo de procedimiento a qué nivel de sedación voy a llevar, ¿no? Si de repente quiero solamente porque está muy irritable, quiero tranquilizar, sedar, fácilmente uno puede utilizar midazolam o otros sedantes para poder calmar, ¿no? A veces tenemos vía oral también ahora, ¿no? Lorazepam, ¿no? Utilizamos también para poder calmar, o clonazepam, también utilizamos a esos pacientes. No sé si se refiere a eso, a sedar o algún procedimiento. Si es algún procedimiento, pacientes, hay que tener mucho cuidado, de repente, si no está intubado, que no se deprima fácilmente, entonces medir el grado de sedación, no excedernos con la dosis alta, sino con dosis bajas y ir adicionando poco a poco, ¿no? Ahora, si estuviera intubado el paciente, ese no hay problema, ¿no? Ya inclusive puedo relajar, si hay procedimiento doloroso, entonces inclusive puedo sedar más profundamente a nuestro paciente, ¿no? Ahora, ¿qué medicamentos debo tener en cuidado? Por lo general, si es procedimientos cortos, no requiere tener cuidado por cierto medicamento, ¿no? El audio se ha ido, doctor Ortega. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Ya. Excelente, muchas gracias. Dice, buenas tardes, gracias por la ponencia. Mi pregunta es, en paciente que está hiperexcitado y que ya se colocó midazolam 10 miligramos e incluso haloperidol 15 gotas y a pesar de ello continúa la excitación, ¿está contraindicado administrar el diazepam? Ahora, la pregunta es, ¿por qué mi paciente está hiperexcitado? Si la pregunta de repente es porque ha usado midazolam anteriormente o ha usado benzodiazepina anteriormente, no vaya a ser que mi paciente esté hiperexcitado por un síndrome de abstinencia. Entonces hay que hacer una dosis equivalente para poder mantener eso y también continuar con la haloperidol, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué está hiperexcitado mi paciente? ¿No? Poder responder y poder atacar la causa de la hiperexcitación, ¿no? Excelente, doctor. Doctor, nos están hablando sobre qué medicamentos se pueden utilizar o se están utilizando según la edad. Nos preguntan, buenas tardes, ¿desde qué edad se puede usar el propofol? Bueno, el propofol por lo general, acá hay una cosa, hay que tener mucho cuidado el propofol, porque hay el efecto secundario del propofol, que no lo he mencionado acá, el síndrome de acidosis, acidosis del propofol, que es casi mortal, ¿no? No se utiliza en grandes dosis ni tiempo prolongados. Pocas dosis, yo estoy hablando para procedimientos, es decir, que son dosis que duran 10 minutos o 20 minutos solamente para procedimientos cortos, ¿no? No estoy hablando para infusiones de días o dosis altas. Ahí sí, en este caso, el síndrome de acidosis por propofol es casi mortal. Hay que tener mucho cuidado ese caso. En procedimientos cortos, unos utilizan por lo menos 3 a 6 meses hacia adelante con un bolito de 1 por kilo. Para un procedimiento corto no hay problema. No hay problema de propofol. Yo quería saber eso sí. Pero bueno, hoy que bajamos con fentanilo. Excelente, doctor. Estaban realizando una pregunta, me parece. Escuchamos, por favor. ¿Puede repetir su intervención? Creo que Bueno.
Ya, tenemos otra pregunta en el chat que nos dice, buenas tardes, ¿desde qué edad se puede usar el propofol? Y nos dice, ¿se recomienda el uso de atropina antes de la sedación para evitar bradicardia? Ya. El propofol, pues, como se mencioné, si es para procedimientos cortos no había problema, ¿no? Utilizamos de 3 meses, 6 meses hacia adelante, no hay problema. Ahora, el uso de atropina para evitar bradicardia, antes se recomendaba inclusive atropina para intubar a nuestros pacientes, ¿no? Pero ahora, si uno maneja con cuidado la sedación, no das dosis altas, el paciente se seda, no habría necesidad de usar atropina. Pero en caso del daucito, que lo menciono, que hay que utilizar dosis más alta, esos pacientes sí hacen bradicardia por el efecto secundario por la dosis acumulada o dosis alta que está recibiendo los sedantes, ¿no? Principalmente el midazolam, ¿no? Ahí sí puede ser bradicardia, que tengo ya utilizar la atropina, ¿no? Por lo general, cuando son dosis bajas, el efecto de bradicardia no se observa, ¿no? Excelente, doctor. Por una consulta, y con respecto a la analgesia, en el caso de pacientes que están con dolor, se usan las escalas de dolor. ¿A partir de qué momento se puede utilizar entonces la pseudoanalgesia? ¿No le entendí bien la pregunta? Con respecto a la escala del dolor, ¿cuándo es que se debe comenzar entonces con tratamiento con pseudoanalgesia? Con respecto a la escala de dolor, ¿en qué momento debo utilizar la pseudoanalgesia? Bueno, la escala de dolor o la escala de sedación analgesia, si voy a utilizar un paciente, ya sea sedar o analgesiar, por lo general, mi paciente si va a estar en un servicio con una ventilación mecánica o está despierto, pero veo un rostro de dolor, entonces yo debo ya utilizar mi escala de dolor, ¿no? Entonces, ahora la escala que le puse allí es la escala de Ramsay. En realidad, ese es subjetivo y más rápido para hacer. Pero la escala que ahora está pregonada, se utiliza bastante, es otra escala que hay que llenar, hacer una especie de llenar checklist, que es el Comfort, ¿no? El Comfort se está utilizando bastante y eso se utiliza ya para los pacientes cuando queremos llevar o monitorizar la analgesia en nuestro paciente. Entonces hay ciertos valores que nos recomiendan para mantener en ese rango, ¿no? Excelente, doctor. Doctor, el tema es muy interesante, muy importante repasarlo, ya que va a estar colgado en el canal de YouTube. No sé si ustedes tienen algunas otras experiencias para compartir. No tenemos preguntas en el chat. Decía María del Carmen, sí. doctor Aristóteles. Sí, realmente nos gustaría ampliar de repente algún punto sobre la exposición con la gran experiencia que tiene el doctor Conqui, preguntarle pues si amerita aparte del procedimiento que se va a realizar, amerita que el médico respalde su actuar en sedación y anestesia o analgesia con un consentimiento informado, doctor Conqui. ¿Qué es lo que usted sugeriría? Sí. Siempre cualquier procedimiento debemos estar informando a nuestro paciente. Aparte del procedimiento que se realiza, de por sí, cualquier procedimiento debe tener una hoja de consentimiento por ese procedimiento. También la sedación que se va a realizar en el paciente debe ser informado el padre, ¿no? Ahora nosotros no hacemos tal vez una hoja de consentimiento, pero se debería adjuntar una hoja de consentimiento de la sedación. Esto realmente los colegas de anestesiología sí lo hacen, ¿no? Los colegas de anestesiología sí hacen esta hoja de consentimiento para aplicar los sedantes, ¿no? Cosa que nosotros, bueno, como no lo hacemos, pero sí informamos que puede comprometer cierto riesgo, puede haber este procedimiento de sedación en cada procedimiento que se va a realizar, ¿no? Y de repente tener presente, doctor, otra pregunta quiero hacerle al respecto. Sabemos que nos están escuchando profesionales de los diversos niveles de atención y frente a esto, la responsabilidad en la administración de un fármaco sedante, ¿no? Sabemos que hay una norma técnica en la que responsabiliza al profesional médico, y es indudable, pero la realidad que tenemos es que muchas veces en los establecimientos no hay médico. ¿Qué nos puede recomendar, doctor?
con respecto a la indicación y la administración de los sedantes. Así es. De por sí que el que va a indicar es el médico en sedación, ¿no? Pero hay lugares, zonas, donde que a veces hicimos el serum, no hay personal médico, solamente está el personal enfermera y un técnico. Correcto. Y en este caso, la experiencia del técnico o de la enfermera vale mucho. Si hay necesidad de utilizar un sedante, tiene que utilizarse, ¿no? No utilizarse un sedante, ¿no? Un analgésico, ¿no? Y en este caso ya puede utilizar ya sea el personal técnico o la enfermera, o el personal no médico, ¿no? En este caso, se ve obligado ya a utilizar, ¿no? Cada institución de repente tiene niveles o profesionales. En este caso, en el instituto, nosotros tenemos, acá es el médico, la enfermera es que aplica, el que realiza la indicación médica, ¿no? En cambio, en otras instituciones no hay médico, no hay enfermera, técnico, solamente existe personal técnico, y él tiene que tratar de resolver esa situación colocando sedación o analgesia a nuestro paciente, ¿no? Sí, son realidades pues, que vive el país, ¿no? Así es. Muy bien, yo creo que si no hay más preguntas, doctor Roberto Ortega, ha estado muy motivada la sesión. Le agradecemos la presencia del doctor Aristóteles Conqui, que ha estado muy presto a participar en nuestras sesiones. Muchas gracias. Lo esperamos pronto entonces, doctor. Ok, Así gracias. es. Gracias. Buenas tardes.